Iniciamos aquí la grabación de la segunda unidad de aprendizaje de la unidad formativa 1821, puesta en marcha y financiación de pequeños negocios o microempresas. En esta segunda unidad de aprendizaje de lo que vamos a hablar precisamente es de esto, de la financiación de los pequeños negocios. Es importante tener claro que la visión económica, la visión de los aspectos económicos, pues también conllevan una componente importante de subjetividad. Es decir, lo que a alguien le puede parecer una herramienta de financiación interesante, puede haber a alguien a quien no. Y bueno, esto que coloco aquí no deja de ser un chiste para ilustrar pues, esta diferente forma de ver los aspectos económicos. Para empezar, es importante saber que muchas veces los pequeños negocios, los problemas de financiación que tienen en su desarrollo, cuando están operando, no son solamente falta de dinero. Es decir, muchas veces las empresas, cuando se les plantea qué problemas tienes, por qué no puedes abordar una inversión o qué problemas tienes para llegar a tus pagos en el día a día, el problema siempre es que no tengo dinero suficiente. Pero ese no tener dinero suficiente a veces no es porque realmente el negocio no genere suficientes recursos o porque no se puedan obtener de un banco o porque no se puedan obtener de otras fuentes de financiación, sino porque la propia gestión financiera de la empresa no es todo lo eficiente que podría ser. Entonces es importante tener en cuenta que en una economía ajustada, como es la economía de las pequeñas empresas, la previsión de lo que va a pasar en el futuro es fundamental y hacer unos planes sólidos. No solo planes de venta, sino muy importante, planes de tesorería. Es decir, lo importante no es qué facturo y qué me facturan, sino qué pago y cuándo y qué me pagan y cuánto me pagan y cuándo. Eso es lo que realmente hace que el negocio pueda salir adelante. A veces hay excelentes planes de empresa con unas proyecciones financieras magníficas, pero a lo mejor no se tiene en cuenta que, aunque se prevé que en el primer año se van a facturar 100.000 euros, pues resulta que para facturar, que no se van a empezar a facturar esos 100.000 euros hasta junio. O que por la naturaleza del negocio se va a poder facturar, pero no se va a poder cobrar, por ejemplo, si se hacen negocios con la administración pública, hasta unos meses después. Y sin embargo, los gastos diarios de suministros, salarios, etcétera, se tienen desde el minuto 1. Además, es verdad que a veces las empresas tienen poco capital. Normalmente las microempresas pues, se inician con estructuras de capital ajustadas. Y además los socios en muchas de estas empresas, que además de ser socios capitalistas, es decir, además de aportar el capital, aportan su trabajo, pues muchas veces no tienen capacidad de hacer aportaciones sucesivas de capital. También es verdad que las pymes y las microempresas, en nuestro caso particular, pues son muy pequeñas, con lo cual su capacidad de generar recursos pues es pequeña, es decir, no son, además sabemos que una microempresa por definición no factura más de 2 millones de euros al año, con lo cual, bueno, pues su capacidad de generar a lo mejor recursos para una inversión es insuficiente. A veces también en las microempresas no existe una estructura organizativa que esté especializada en la parte financiera. Normalmente estas empresas, toda su gestión contable, económica, etcétera, la tienen externalizada en una gestoría, pero claro, la parte financiera no se puede externalizar. Es importante que haya, aunque esté externalizada, pero que haya alguien dedicado a pensar y conseguir los recursos financieros de la empresa. Ahora cada vez más esto se ha descubierto que es un problema de las pequeñas empresas y existen empresas especializadas no ya en dar asesoramiento fiscal o contable, sino en dar asesoramiento financiero. Por supuesto también lo hacen los bancos, pero no nos engañemos, los bancos son parte interesada. Entonces a veces es interesante contratar a una empresa que se ocupa de hacernos consultoría financiera, ayudarnos a organizar en el día a día la mejor forma de gestionar nuestros recursos económicos. Y por lo tanto, otra de las causas o parte de esta misma causa es el desconocimiento. Si no tenemos una persona especializada o no tenemos una pequeña organización en la empresa que se ocupe de la parte financiera, pues no sabemos cómo hacerlo. Y al fin y al cabo no estamos hablando de una cosa baladí, estamos, como se suele decir, hablando de las cosas de comer. Si la empresa no tiene recursos económicos, no puede desarrollar su actividad. Entonces, esto es la financiación, no es otra cosa. La financiación es la obtención de fondos de capital
fondos económicos, fondos dinerarios, para crear y desarrollar un proyecto empresarial. ¿Qué tipos de financiación tienen a su disposición las empresas? La financiación interna y la financiación externa. ¿Qué es la financiación interna? El capital que aportan los socios y las reservas que va generando la empresa. ¿Qué es la financiación externa? La financiación que obtenemos, los recursos que obtenemos de otras entidades, bien porque nos los regalan o bien porque nos los prestan. Esto es, en realidad, dicho así, alguien puede decir, bueno, nadie regala. Ya lo veremos. Ya veremos en qué condiciones podemos obtener financiación en forma de préstamo o financiación en forma, entre comillas, de regalo. Es decir, la financiación en forma de préstamo es una financiación que tengo que devolver y además pagar unos intereses por ella, mientras que la financiación en forma de regalo, ya digo que esto póngase entre comillas, es una financiación que no tenemos que devolver. Bien, dentro de esta financiación de lo que se habla es de productos financieros. ¿Qué son los productos financieros? Pues son contratos, obligaciones, deudas, cualquier instrumento que equivale a una cantidad monetaria y que otorga que se hace con la condición de devolverlo o de otorgar unos derechos sobre la empresa. Es decir, estamos hablando de que los productos financieros pueden ser productos, como he dicho antes, que se prestan a la empresa y por lo tanto la empresa los tiene que devolver. Por lo tanto, ahí no hay un derecho a propiedad y sin embargo hay otros instrumentos financieros que lo que hacen es quedarse con parte de la empresa. Ahí estamos hablando pues, de préstamos participativos, de aportaciones de capital, emisiones de deuda, etcétera, etcétera. Bien, ¿para qué se utiliza la financiación externa? Nosotros en este tema vamos a hablar de financiación externa. ¿Para qué se utiliza? Pues la empresa necesita financiar 3 aspectos fundamentales. El circulante. ¿Qué es el circulante? Pues todo ese desfase que hay entre los ingresos y las necesidades de gasto, lo que decía antes. Es decir, si yo este mes he facturado 200 euros, pero he tenido que gastar 250, pues ahí hay un desfase de 50 euros que lo tengo que, de alguna manera, al que tengo que hacer frente de alguna manera. O bien porque dejo de pagárselo al proveedor, que es una forma de financiarse, o bien porque pido a alguien que me preste el dinero para pagárselo al proveedor. Entonces, fijaros, el circulante es el desfase entre ingresos y gastos, pero más realmente el desfase entre cobros y pagos. Luego está el inmovilizado. ¿El inmovilizado qué es? Las inversiones a medio y largo plazo. El inmovilizado es comprar un vehículo, un mueble, ordenadores, maquinarias, herramientas, etcétera, etcétera. Es decir, son bienes que nosotros compramos no para venderlos, sino porque van a estar en la empresa mucho tiempo. O también a veces hay que financiar los inmuebles. Entonces, dependiendo a dónde vaya la financiación externa, pues a lo mejor utilizamos unos instrumentos u otros. Es lo que vamos a ver a continuación. Bien, una cosa importante que debe saber una empresa es su capacidad de endeudamiento. Entonces, ¿cuál es la capacidad de endeudamiento de una empresa? Bueno, pues se puede utilizar esta fórmula que dice capacidad de endeudamiento es igual a la diferencia entre los ingresos totales y los gastos fijos multiplicado por el 40%. Es decir, dicho de otra forma, una empresa no debería endeudarse por encima del 40% de la diferencia entre sus ingresos totales y sus gastos fijos. De alguna manera, estos cálculos están basados en la experiencia de las entidades financieras, se aplican tanto para empresas como para particulares y además es el criterio que suelen utilizar precisamente las entidades financieras y las entidades de evaluación de riesgo para decidir si una empresa puede endeudarse o no, o si una empresa puede acceder a un instrumento de financiación o un instrumento, a un préstamo o crédito, etcétera, o no. ¿De acuerdo? Entonces, pensemos en esta fórmula, apliquémonosla también como particulares, que pues nuestra capacidad de endeudamiento es esta. Tengamos en cuenta que como particulares, normalmente, no digo como empresarios individuales, cuidado, sino como particulares, como personas particulares para nuestra economía doméstica, esto sería la diferencia entre ingresos totales y gastos totales, porque todos los gastos de una familia son gastos fijos, porque una familia no produce cosas.
No podemos, es decir, que si comemos más, es verdad que gastamos más. Podríamos considerar un gasto variable, pero si comemos más es posiblemente porque sencillamente necesitamos comer más, porque hay una persona más en la familia, porque estamos haciendo pues, un tratamiento determinado, porque por las razones que sean. ¿Vale? Bien, y entonces, ¿cuáles son los instrumentos de financiación que tiene la empresa a su disposición? Bueno, aquí tenemos nada menos que 12. Hay más instrumentos. Yo en este tema de lo que voy a hablar de algunos que son los más normales que utilizan las empresas en el día a día, ¿de acuerdo? Como veréis, aquí hay algunos, por ejemplo, voy a hablar del préstamo, voy a hablar de la línea de crédito y voy a hablar del factoring, el confirming, pero, por ejemplo, no voy a hablar aquí del crowdfunding. Entonces, os animo a que busquéis de las diferentes, de los instrumentos de financiación que no os suenen, pues que busquéis información. Todos están en el portal PYME, en la página de financiación del portal PYME para financiar empresas. Tenemos la descripción de todos estos y muchísimos más, ¿vale? Entonces, veamos ahora los más normales. El préstamo. El préstamo es el instrumento de financiación más frecuentemente utilizado y más conocido. Es más, como particulares, normalmente tenemos acceso a esta línea de financiación o a este instrumento de financiación. ¿En qué consiste? Es una operación financiera formalizada entre dos partes. Normalmente una de ellas es lo que llamamos una entidad financiera o banco, pero no tiene por qué ser un banco, puede ser una entidad financiera que no sea un banco, que da un dinero a otra parte, le hace entrega de un dinero a cambio de que esa otra parte lo devuelva en un plazo determinado y con unos determinados intereses. Entonces, el tipo de interés es la cantidad adicional, es como se calcula la cantidad adicional que la persona tiene que devolver. Es decir, a mí me prestan 100 euros y yo tendré que devolver 100 más una cantidad. ¿Por qué? Porque ese es el beneficio que obtiene la entidad financiera que hace el préstamo. ¿Qué tenemos entonces que tener en cuenta a la hora de analizar la posibilidad de pedir un préstamo? Pues el capital que nos van a prestar, que si somos una empresa, pues será lo que necesitemos, el plazo en el que lo vamos a devolver, la cuota, la cantidad con la que vamos a devolverlo, es decir, la cantidad a la que podemos hacer frente, el tipo de interés que se nos va a aplicar, si se van a cobrar comisiones y de qué cuantía, y quizá nos interese además ver pues condiciones de cancelación anticipada. Es decir, si resulta que yo pido un préstamo porque ahora mismo no puedo hacer frente a una determinada compra, pero dentro de 3 meses pues hago una venta excepcional o recibo un pago que tenía atrasado o cualquier consideración, pues a lo mejor me puede interesar hacer una cancelación anticipada. Un aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es que los 4 primeros términos, capital prestado, plazo de amortización, término amortizativo y tipo de interés, están relacionados entre sí. Yo no los puedo pedir, no los puedo contratar de forma independiente. Es decir, no puedo decir, pues quiero pedir 1.000.000 de euros, pagarlo en 2 años, que la cuota sea de 125 euros al mes y que el tipo de interés sea del 17%. Eso no lo puedo hacer. Yo no puedo decidir esos 4 conceptos porque están relacionados entre sí. Es decir, el capital prestado, o sea, en una fórmula, digamos, en una fórmula en la que introducimos el capital, introducimos el plazo de amortización e introducimos el tipo de interés, de esa manera se calcula la cuota. Si yo lo que quiero es fijar la cuota, pues introduciendo el capital prestado, la cuota que quiero pagar y el tipo de interés que me va a aplicar la entidad financiera, me saldrá cuánto tiempo voy a tardar en pagarlo. Es decir, no son términos independientes, sino que son dependientes entre sí. Y las dos alternativas que hay, normalmente el capital prestado es el que yo digo, el tipo de interés es el que dice la entidad que me presta el dinero y las únicas cosas que podemos negociar son estas dos. Es decir, yo le puedo decir al banco, necesito este dinero y no puedo pagar más que esta cantidad al mes, en cuyo caso me va a decir, muy bien, pues vas a tardar 8 años en pagarlo. O bien le puedo decir, quiero pagar, quiero esta cantidad, el banco me dice, pues este es el tipo de interés, y yo le digo, vale, pues yo quiero pagarlo en 4 años. Y entonces me dice, bueno, pues esta es la cuota. ¿Vale? Quiero que entendáis que estos 4 aspectos no son
no es que no sean negociables, cuidado, lo que no son es independientes. Es decir, si yo digo, quiero este capital y el banco me dice, este es el tipo de interés, pues estas dos cuestiones serán las que podamos mover, las que podamos negociar, pues o tardo más o tardo menos. Y luego, otro aspecto que sí se puede negociar, que ya no está en esa fórmula, son las comisiones. Se cobran los conceptos por los que se cobran comisiones. Normalmente se cobra una comisión por la apertura del préstamo y se suele cobrar también comisiones, pues, por no atender las cuotas. Por ejemplo, si hemos pactado que la cuota se paga en una determinada fecha y se devuelve una cuota, pues normalmente se cobra una comisión de recobro. Y luego la cancelación anticipada pues suele tener un coste también en forma también de una comisión. Esto puede resultar un poco extraño. Alguien puede decir, pues si voy a pagar antes no deberían cobrarme más. Acordaos que el banco vive de cobrarnos los intereses. Luego, si nosotros pagamos antes, ellos van a cobrar menos interés, luego querrán resarcirse de una parte. Tened en cuenta también que un préstamo es un contrato entre dos partes. Si yo me comprometo con el banco a que le voy a pagar esta cantidad en este tiempo y por lo tanto en ese contrato figura que le voy a pagar X dinero de intereses, si quiero cancelar anticipadamente, lo que estoy diciendo es que no le voy a pagar esos intereses. Por lo tanto, pues el banco se reserva el decir, oye, estamos de acuerdo, pero si al final te arrepientes, porque en el fondo cancelar anticipadamente es arrepentirse, si al final te arrepientes, pues yo te voy a cobrar una cantidad. Es como cuando hacemos un contrato de alquiler, le ponemos una fecha y ponemos una penalización si el contrato de alquiler se cancela anticipadamente. Bien, normalmente ¿para qué se usa el préstamo? Suele ser para cuestiones puntuales. Es verdad que puede ser para liquidez o para inversiones, pero normalmente el préstamo se pide para hacer frente a un pago importante. Imaginad, se puede pedir un préstamo, por ejemplo, para hacer una compra de existencias porque el proveedor nos está haciendo una oferta extraordinaria y nosotros normalmente compramos una cantidad y de pronto el proveedor o nuestro proveedor va a cerrar y está liquidando sus existencias y a nosotros nos interesa hacer acopio hasta que podamos cambiar de proveedor y entonces a lo mejor le compramos pues 5 veces más de lo que compramos habitualmente. En ese caso, pues podemos necesitar un préstamo. ¿Qué pasará con ese préstamo? Pues posiblemente que se devolverá de forma rápida. Pero a lo mejor el préstamo lo necesito porque tenemos que hacer una inversión. A veces porque tenemos que hacer una reparación, algo sobrevenido. ¿De acuerdo? Los préstamos pueden ser para hacer desembolsos planificados o para hacer desembolsos no planificados. ¿Qué es un crédito? Muchas veces en el lenguaje coloquial no diferenciamos entre crédito y préstamo. Utilizamos la misma palabra para hablar de los préstamos. Por ejemplo, se suele hablar de un crédito hipotecario. Un crédito hipotecario no es un crédito hipotecario. Lo que pedimos es un préstamo hipotecario, porque el banco nos da el dinero y nosotros se lo damos al vendedor, a quien nos vende la casa. Luego es verdad que lo que hacemos es que ponemos como garantía de ese préstamo, que eso es otra cuestión, la casa, y por eso se llama préstamo hipotecario. Pero en realidad, a lo que normalmente llamamos un crédito hipotecario, es un error llamarlo así, se llama préstamo hipotecario. Porque ¿qué es un crédito? Un crédito no es un préstamo, no es un dinero que la entidad financiera pone a disposición de golpe del prestatario, sino que es la posibilidad de gastar un dinero. Es decir, el crédito es, yo banco, tengo un dinero, te abro una hucha donde te dejo que vayas sacando dinero hasta una determinada cantidad. Pero tú solo me vas a pagar intereses por la parte que has cogido. Si no coges nada, no me pagas nada. Fijaros, si yo pido un préstamo, el banco me da el dinero. A lo mejor yo no me gasto el dinero hasta 3 meses después, pero yo desde el minuto 1 ya le debo los intereses. En un crédito no. En un crédito no le debemos al banco nada hasta que lo hemos utilizado. El ejemplo doméstico más fácil de entender es la tarjeta de crédito. A mí el banco me da una tarjeta de crédito y me dice que tengo un disponible de 3.000 euros, pero si yo no uso la tarjeta de crédito para nada, en todo caso pagaré la comisión, si es que la hay, de la tarjeta de crédito, pero no pago intereses y no tengo que devolver capital. Por lo tanto, en una línea de crédito, que es como se llama, línea de crédito, lo que se pacta es el límite de disponibilidad, es decir, cuánto es lo máximo que me dejas gastar, el plazo durante el tiempo que voy a tener esa línea de crédito disponible, por supuesto, el tipo de interés al que tendré que devolver
el capital dispuesto y las posibles comisiones del tipo que sea. ¿Vale? En este caso, la relación entre... No hay una relación estricta entre el plazo de duración y las comisiones. Lo único que pactamos con el banco es el límite de disponibilidad y el tipo de interés. Porque el plazo de duración no es el plazo de devolución. Es lo que sí pactamos es cómo se devuelve. Lo normal es que las líneas de crédito, mientras no tengas vencido el crédito, no tienes problema. Me explico. Yo abro una línea de crédito en el banco y el banco me dice que tengo disponibles 20.000 euros. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo ahí esa hucha, voy haciendo mis pagos y resulta que este mes, a final de mes, en mi cuenta corriente, hay un negativo de 8.500 euros. Eso es, he dispuesto 8.500 euros de mi línea de crédito, pagaré el tipo de interés que corresponda y ya está. Pero sin embargo, el mes siguiente, pues voy haciendo mis pagos y mis ingresos y resulta que llega a final de mes y en la cuenta corriente hay un positivo de 144 euros. No pagaré nada porque no tendré dispuesta la línea de crédito. Entonces, la aplicación del tipo de interés se hace calculando por el número de días y el importe que en cada momento has tenido dispuesto de ese crédito. La línea de crédito es un instrumento muy interesante para las empresas, precisamente para financiar el circulante, como lo dice aquí. Es la liquidez del día a día y lo que cubre fundamentalmente son desfases de tesorería, ¿vale? Como decía antes, la diferencia que hay entre la llegada de los pagos, de los cobros y el tener que hacer frente a los pagos. Es un instrumento muy interesante para las empresas y todas las empresas que trabajan con un banco, normalmente los bancos les ofrecen líneas de crédito, igual que los bancos ofrecen a sus clientes particulares tarjetas de crédito. Es el mismo instrumento. Bien, otro instrumento para financiación, el leasing. El leasing es un instrumento específico para la adquisición de inmovilizado. En este caso lo que tenemos es un arrendamiento. Hay un propietario de un equipo, un vehículo, un mobiliario, una máquina, unas herramientas, lo que sea. Son bienes que duran en el tiempo. Entonces el propietario de esas máquinas nos los arrienda, nos los alquila. El leasing es un alquiler. Pero en este caso lo que existe la opción de decir, mira, yo te lo alquilo, tú me pagas una cantidad todos los meses durante un tiempo y si al final de ese tiempo te lo quieres quedar, te va a costar tanto. El leasing es un instrumento en el que yo puedo decidir, es decir, yo tengo el uso de un bien y en un momento dado puedo decidir si al final me lo quedo o no me lo quedo. La decisión de quedármelo o no quedármelo puede tener que ver con el uso que le esté dando al bien, el deterioro que haya tenido, la situación de mi negocio, si sigo necesitándolo o incluso aspectos contables. En un momento dado, el leasing tiene unas consideraciones contables que, como yo puedo ejercitar la opción a compra, yo eventualmente podría ejercitar la opción a compra desde el momento de la contratación. Yo puedo decirle a la empresa que me alquila el bien, de acuerdo, es un alquiler, es decir, yo te pago una cuota, pero me lo voy a quedar al final. En ese caso, ese bien forma parte del activo de la empresa. Entonces, ¿qué tengo que negociar o a qué tengo que estar atento en un contrato de leasing? Al plazo, al tipo de interés, a la cuota y a la opción a compra. Igual que en el préstamo, el plazo, el tipo de interés, el plazo, el tipo de interés y la cuota están relacionados. Es decir, si yo quiero un plazo X y el proveedor me pone un tipo de interés Y, pues va a salir una cuota Z. Yo puedo cambiar el plazo y me saldrá una cuota distinta. Y luego la negociación de la opción a compra o no. Normalmente, ¿para qué se usa? Pues para la adquisición de bienes de equipo y vehículos. Normalmente son para situaciones en las que yo sé que voy a seguir utilizando el bien, me interesa tenerlo, pero en este momento no tengo tesorería para hacer frente a la compra. Y además puede ocurrir que ya tenga agotada mi capacidad de financiación con un banco, por ejemplo. Es decir, que no pueda pedir un préstamo porque ya tengo un préstamo que he utilizado para otra cosa y mi banco no me lo va a dar. Entonces, ¿qué hago? ¿No puedo adquirir el bien? Bueno, esta es una alternativa. ¿Qué ventaja tiene para la empresa de leasing esta alternativa?
que si no hago frente a las cuotas, se llevan el bien. Es la diferencia del préstamo. Cuando un banco me hace un préstamo para yo comprar un bien y yo no le pago al banco, el banco tiene que reclamarme, ir a juicio, etcétera, pero no me puede quitar el bien, salvo en el caso de que yo haya utilizado el bien como garantía, que es lo que ocurre en los préstamos hipotecarios. Pero la realidad es que en el leasing la cesión del bien tiene la ventaja de que si yo no pago, pues directamente se llevan el bien de un día para otro. Es como un alquiler. Una alternativa diferente pero muy parecida al leasing, el renting. El renting, renting viene del inglés rent, que es alquilar, es un alquiler puro y duro. La diferencia del leasing es que el leasing es un alquiler con opción a compra. Normalmente en el leasing el mantenimiento del bien lo hago yo, que soy la empresa que me quedo con el bien. En el renting, ¿qué ocurre? Esto es un alquiler. Entonces, la empresa propietaria del bien me lo está alquilando, por lo tanto, la responsabilidad de que ese bien esté en perfecto funcionamiento es de la empresa de renting. Es un contrato de alquiler. Entonces, aquí se hace lo mismo. Fijamos un plazo, me van a cobrar un tipo de interés porque no deja de ser un alquiler financiero, yo voy a pegar una cuota y me van a incluir unos determinados servicios. Entonces, en esos servicios, lógicamente, suele estar el mantenimiento del bien. ¿Al final del renting me puedo quedar con el bien? No. Me lo puedo quedar si sigo pagando un renting. Pero si no, lo tengo que devolver. Es decir, yo puedo prorrogar el contrato de renting y seguir pagando una cuota. Pero si no, lo tengo que devolver. Es la diferencia entre el renting y el leasing. Y de cara a la contabilidad, el renting es un gasto puro y duro, nunca es una inversión. Se usa normalmente también para la adquisición de bienes de equipo que normalmente tengan un periodo de obsolescencia corto o que la empresa lo necesita para una transición. Imaginad una situación en que una empresa está arrancando, necesita una maquinaria determinada para empezar a funcionar, pero sabe, según los planes que ha hecho, que en 3 años la maquinaria real que va a necesitar es un modelo superior. Bueno, pues puede hacer un renting de la maquinaria que necesita ahora, pero poderla devolver y a continuación o bien hacer otro renting de la máquina siguiente, o hacer ya una adquisición o un leasing u otro instrumento. Más instrumentos de financiación. Estos ya que vamos a ver ahora son unos instrumentos distintos. Si os fijáis, lo que hemos visto anteriormente, normalmente, salvo caso de la línea de crédito, suele ser una financiación que nos permite o que tanto en el leasing como en el renting son a medio y largo plazo. Los préstamos normalmente, los préstamos también suelen ser a medio y largo plazo, es decir, suelen ser instrumentos financieros que uno está pagando durante más de un año. Y luego tenemos estos instrumentos que nos permiten conseguir financiación, pero normalmente son para temas del corto plazo. ¿Qué es el factoring? El factoring es un contrato mediante el cual yo, como empresa que emito facturas a mis clientes, le doy esas facturas a una empresa de factoring para que esta empresa sea la que cobre. Y lo que hace la empresa de factoring es que me adelanta el dinero. Normalmente no me va a adelantar todo el dinero, sino que me va a descontar pues una cantidad que va a ser un tipo de interés. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, lo que tenemos que negociar es eso, qué tipo de descuento me va a ser. ¿De acuerdo? ¿Qué ventaja tiene este instrumento para las empresas? Pues que normalmente las empresas de factoring, que es como se llaman, muchas empresas de factoring lo que tienen es un banco detrás y muchos bancos hacen factoring, pero también hay empresas de factoring independientes de los bancos. Y normalmente lo que permite es tener una tesorería regular y tener menos gastos de gestión de facturas. Pensad que una microempresa, una empresa pequeña, normalmente tener un cobrador yendo a cobrar o tener una persona que esté llamando por teléfono a los clientes porque no pagan, pensar que una microempresa lo normal es que sus clientes a lo mejor tampoco son grandes. Entonces puede tener problemas de tesorería simplemente porque la empresa, los clientes se despistan o sus propios sistemas de pago no son muy regulares o no están muy bien organizados. Entonces, una forma de evitar esto es, yo cojo toda mi facturación mensual, se la doy a un banco, se la doy a una empresa de factoring y la empresa de factoring se ocupa del cobro. ¿Es verdad que me va a cobrar una comisión? Bueno, pues se la pago alegremente o la pago no tan alegremente, pero la pago porque me compensa.
voy a tener el dinero desde una fecha temprana, es decir, yo voy a cobrar en la fecha que yo quiero cobrar y no voy a tener además que hacerme cargo de las gestiones. ¿Qué ocurre si se produce un impago? Ahí sí que normalmente la empresa de factoring lo que hace es que nos devuelve la factura y nos cobra por esa devolución, como si fuera exactamente igual un cobro de un recibo pasado por el banco. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente, muchas veces las empresas lo que hacen es que no le dan a la empresa de factoring toda su facturación, sino que le dan la facturación de sus buenos clientes, de los clientes que pagan bien. Otro instrumento de naturaleza similar, el confirming. El confirming en realidad no es para cobrar, sino que lo que hacemos es pagar a los proveedores. Es decir, yo soy una empresa que tengo varios proveedores y lo que hago es que le comunico a la empresa de confirming quiénes son mis proveedores, le comunico a mis proveedores quién es mi empresa de confirming y lo que hacen los proveedores es que en vez de mandarme a mí las facturas, se las mandan a la empresa de confirming. La empresa de confirming me cobra a mí las facturas, yo pago las facturas exactamente igual, pero la empresa de confirming ofrece a mis proveedores la posibilidad de pagarles anticipadamente. Esto es algo así como si yo le dijera a la empresa de confirming, mira, estos son mis proveedores, esto es lo que yo les pago mensualmente y lo que quiero es que como yo les pago a 60 días, yo te voy a pagar a ti a 60 días, pero quiero que tú les ofrezcas la posibilidad del que quiera que cobre a 30 días o incluso que cobre al contado. ¿Qué va a hacer la empresa de confirming? Les va a cobrar también una comisión, pero de alguna manera yo voy a seguir pagando exactamente igual, no voy a tener que hacer gestiones de pagos porque se ocupa la empresa de confirming, yo voy a pagar de golpe a la empresa de confirming y además les estoy ofreciendo a mis proveedores de alguna manera una posibilidad de que cobren anticipadamente sin tener que negociar uno por uno con su banco. Porque es verdad que si yo a un proveedor le pago a 60 días, ese proveedor puede ir con esa factura a su banco y que su banco se la anticipe. Pero claro, es una gestión que tiene que hacer y si es una empresa pequeña y yo tampoco soy una empresa demasiado grande, pues le puede costar trabajo. Mientras que las empresas de confirming, como se dedican a eso, no le van a poner ninguna pega. Normalmente, tradicionalmente, el descuento que se consigue con una empresa de confirming no es tan atractivo como el que puede dar un banco, pero a cambio es una empresa especializada y para los proveedores de una determinada empresa pueden ser interesantes. Es verdad que el confirming suelen utilizarlo empresas grandes para pagar a proveedores pequeños. Es decir, nosotros como microempresa, lo que podemos encontrarnos es que algún proveedor, algún cliente nuestro nos pague mediante confirming, pero que no pasa nada. Por eso estoy explicando este instrumento. A mí, como empresa pequeña, si mi cliente grande me paga con un confirming, pues para mí tendré la opción de adelantar ese cobro. Si el cliente habitualmente me pagaba 60 días y ahora resulta que me paga la empresa de confirming, yo a la empresa de confirming le puedo decir, oye, págame a 10 días y descuéntame lo que haga falta, o págame a 30 días y descuéntame lo que haga falta. ¿Qué se negocia en un confirming? Las condiciones del contrato, el plazo de pago, si lleva costes de gestión o no y las condiciones de recobro. Nosotros como pequeña empresa, normalmente, ya digo, no es normal que el confirming sea contratado por empresas pequeñas, pero a veces también ocurre. Y además la ventaja es que cada vez más hay empresas de confirming que no están focalizadas a grandes empresas, sino que están precisamente focalizadas ya a pymes, a pequeñas y medianas empresas. Aquí tenemos una descripción de cómo funciona y, lógicamente, se usa para facilitar la gestión de pagos y ofrecer a los proveedores pues, posibilidades de financiación y mejora la imagen de la empresa. Bien, yo no voy a describir aquí ya más instrumentos financieros, ¿de acuerdo? Los veremos en otros momentos, estarán en la plataforma. Pero lo que sí es interesante es hablar de las subvenciones. Aquí sí, de lo que sí voy a hablar es del otro instrumento de financiación, el que no es un préstamo, ¿vale? Como he dicho antes, es entre comillas un regalo. Obviamente no es un regalo, porque normalmente los regalos se dan de forma desinteresada. También es verdad
que mi abuela solía decir que quien regala bien vende si quien recibe lo entiende. Por lo tanto, podríamos considerar que dentro de ese concepto de regalo interesado, la subvención pues no deja de ser un regalo interesado. ¿Qué son las subvenciones? En definitiva, las subvenciones son unas ayudas de tipo económico que se le dan a una persona o grupo de personas o empresa. Cuando decimos aquí persona, pensemos en persona jurídica, que desde un organismo público se le da para conseguir unos determinados objetivos. Y normalmente es porque se pretende que se desarrolle una actividad que la empresa o que la persona o la empresa por sí mismo no podrían afrontar. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué persigue la administración pública dando subvenciones? Pues ayudar a abrir nuevos negocios, que no se cierren los negocios que están en funcionamiento. A veces lo que se pretende es que determinados sectores, favorecer determinados sectores, por ejemplo, pues se pueden dar subvenciones a la economía social o se pueden dar subvenciones a las energías renovables, a la agricultura ecológica. Es decir, hay sectores que merecen la pena pues incentivarlos. Por ejemplo, también se dan subvenciones para temas culturales, para temas de que no se pierdan determinados oficios artesanos, este tipo de cosas. Lógicamente también se dan para mantener una economía estable o para controlar la inflación. ¿En qué sentido se controla la inflación? Bueno, es una forma de hacer que los precios no suban. Por ejemplo, si en un momento dado, imaginemos que se produjese un hecho una materia prima que subiese extraordinariamente, que hiciera que se pusiera en peligro el que determinados productos fueran productos que a lo mejor son de primera necesidad o de cierta necesidad y que se pusieran carísimos, pues es una subvención, es una forma de que las empresas que tienen que hacer frente a esa subida de precio de la materia prima o de la producción o de lo que sea, pues no lo hagan y por lo tanto no tengan que subir precios. Y, por supuesto, un objetivo fundamental es mantener los puestos de trabajo. Pero hay muchos otros. Bien, los gobiernos dan lo que se llaman subvenciones y ayudas. Son dos cosas distintas. Una subvención es una transferencia de recursos, es decir, te doy un dinero. ¿De acuerdo? Es la empresa, en este caso, vamos a pensar en empresas, recibe un dinero para hacer algo. Lógicamente, es para hacer algo que ha hecho ya o para hacer algo que va a hacer a partir de ahora. Y, por supuesto, las subvenciones están condicionadas a que eso se haga. Y luego están las ayudas gubernamentales. Las ayudas son acciones que hacen los gobiernos o las administraciones públicas para facilitar a las empresas su operativa. Y normalmente estas ayudas suelen ser en forma no tanto de entregar dinero, sino de que la empresa pueda tener menos costes. Es decir, ventajas en impuestos, reducciones de impuestos, reducción de tasas o reducciones de, bueno, como he dicho antes, en pago de cotizaciones de la Seguridad Social, ¿vale? Que no es un impuesto en sí mismo. Entonces, las ayudas gubernamentales lo que hacen es eso, el gobierno de los muchos ingresos que obtienen las administraciones públicas desde las empresas, pues de alguna manera la administración dice, bueno, pues renuncio a esto y te bonifico pues este impuesto, te hago una deducción. Si haces esta determinada actividad, pues te hago una deducción en el impuesto de sociedades o te hago una deducción en las cuotas de la Seguridad Social por contratar a este tipo de trabajadores o por convertir en fijos determinados contratos temporales, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los objetivos son los mismos, pero la forma de hacer llegar a la empresa esa ayuda económica es diferente. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es que las subvenciones existen subvenciones reintegrables y no reintegrables. ¿Qué quiere decir que sea reintegrable una subvención? Esto es importante. ¿Que la empresa tiene que devolverla? No, porque si tuviera que devolverla, pues no son subvenciones, son préstamos. Reintegrable quiere decir que si la empresa finalmente no hace aquello por lo que se le ha dado la subvención o no cumple aquellas condiciones que eran obligatorio cumplir para recibir la subvención, tiene que devolverla.
¿Cuáles son las no reintegrables? Claro, las no reintegrables son aquellas en las que se verifica antes de dar la subvención que se cumplen las condiciones y que se ha efectuado la acción. Vemos la diferencia, es decir, decía antes, las subvenciones son ayudas para llevar a cabo una actividad, o bien pasada o bien futura. Si a mí me dan una subvención para instalar placas fotovoltaicas en mi casa y para pedir la subvención tengo que presentar la factura de haber instalado las placas fotovoltaicas, una foto de las placas fotovoltaicas en el techo de mi casa y un justificante de haber pagado al proveedor, pues ya he cumplido las condiciones. Luego eso no lo voy a tener que devolver. Porque si no cumpliera no me la darían. Mientras que si a mí me dan una subvención para instalar placas fotovoltaicas en mi casa y me la dan antes de haberlas instalado con el compromiso de que al cabo de 6 meses tenga que presentar una determinada documentación, pues si en 6 meses no instalo las placas fotovoltaicas, tendré que devolver ese dinero. Pues en el caso de las empresas es exactamente igual. Existen los dos tipos de subvenciones. Entonces, ¿qué es lo importante en las subvenciones? ¿Qué hay que saber en las subvenciones? Pues hay que saber estas cosas. ¿Es una subvención a fondo perdido? Es decir, de verdad, me van a dar el dinero y no lo voy a tener que devolver siempre que cumpla las condiciones. ¿O me van a subvencionar? Por ejemplo, existen lo que se llaman préstamos subvencionados. Es decir, a veces la subvención no es una subvención de un dinero que me dan, sino que me subvenciona, es un préstamo sin intereses. ¿Eso qué quiere decir? Que la subvención es el tipo de interés. Yo voy al banco, le pido un préstamo y el banco me lo da y yo al banco le devuelvo el dinero, pero no tengo que pagar intereses. ¿Por qué? Porque los intereses se los paga la administración pública en forma de subvención. Ese tipo de subvención existe. Y en cuanto a las otras, las subvenciones en las que me dan el dinero, pues, ¿qué hay que saber? Aquí tenéis 3 fuentes de información. Pinchando en cada una de ellas tendréis acceso a un artículo en cada una de estas 3 donde dice que hay que saber de las subvenciones, donde nos explican diferentes aspectos. ¿Qué tenemos que saber de la subvención? Pues, ¿qué condiciones hay que cumplir? Y preguntarme, ¿las cumplo o no las cumplo? ¿Qué documentación hay que presentar? ¿En qué plazo me van a dar la subvención? ¿Me la van a dar antes de hacer la actividad? ¿Es una subvención que me dan para que haga la actividad? ¿O tengo que hacer la actividad y por tanto la inversión antes de que me den la subvención? Esto es importantísimo. Hay muchas veces que empresas teniendo derecho a una subvención no pueden acogerse a ella porque no tienen el dinero suficiente para acometer la inversión subvencionable. Es decir, de nada me sirve que para las microempresas del sector agroalimentario de Canarias que hacen industria a partir de productos ecológicos, tienen derecho a una subvención de 50.000 euros para buscar clientes en Europa e internacionalizarse. Pero eso sí, una vez, la subvención consiste en que tú los gastos que tengas cuando te hayas internacionalizado te los reembolsan. Claro, si tú no tienes dinero para hacer esa inversión inicial, pues aunque cumplas todos los requisitos para tener la subvención, no la puedes pedir porque no puedes hacer la inversión. Entonces, normalmente, ¿cómo suelen ser las subvenciones? Pues cuando lo que pretende la administración pública es que la empresa haga algo que habitualmente las empresas no hacen, por ejemplo, grandes inversiones, pues implantación de sistemas de gestión de la calidad, internacionalización, es decir, cosas que las empresas normalmente no están haciendo, pues lo que hace es que permite el cobro previo de la subvención, o por lo menos de una parte, que esa es otra alternativa. Yo te doy el 40% de la subvención y el 60% cuando hayas ejecutado la actividad. O te doy el 40% de la subvención y te doy 6 meses para hacer la actividad. Te doy el 40%, a los 3 meses te doy otro 40% y el 20% restante cuando hayas terminado la actividad. Son diferentes alternativas. Pues esas son las cosas que hay que saber. Y por supuesto, lo más importante que hay que saber es qué administración da la subvención y qué tengo que hacer para pedirla. ¿Qué trámites tengo que hacer para pedirla? Bueno, pues aquí también tenéis en esta página, que es la página de Portal PYME, toda la información sobre ayudas y subvenciones
para los diferentes aspectos para los que podemos encontrar. Y, muy importante, si aquí entramos en cada una de estos epígrafes, nos dice qué trámites hay que hacer. Vemos guías dinámicas para ayudarlas, para pedir las ayudas, cómo tengo que solicitarlas, qué documentación tengo que presentar, etcétera, etcétera. Y con esto hemos terminado la parte de financiación empresarial, tanto lo que es financiación a base de préstamos y lo que es financiación a base de subvenciones. Muy importante, aprovechando esta última diapositiva, aquí en esta parte de abajo, en instrumentos financieros, tenemos todos los instrumentos financieros de los que he hablado antes y muchos más. Es decir, esto es en esta página, la portada, digamos, es la de subvenciones, pero aquí está todos los instrumentos financieros que existen. Y además hay un capítulo de preguntas frecuentes. Muy bien, pues con esto hemos terminado y seguiremos hablando de puesta en marcha de las pequeñas de las microempresas en la próxima unidad formativa.